Bien, y recibimos aquí en nuestro set a nuestro invitado para hablar un poco más acerca de este tema, de esta noticia que poníamos allí en contexto, Ángel Becasino, estratega en comunicación y política. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Bueno, ¿qué significado tiene este anuncio que se acaba de conocer, tanto para las víctimas como para los familiares de los desaparecidos? Creo que tiene varios significados. Por un lado, es una señal de Bergoglio de transparencia, una señal de transparencia. Por otro lado, es la posibilidad de acceder a un fragmento de verdad para gente que se quedó con el misterio de qué fue lo que pasó y se quedó con aquel silencio de la Iglesia que en el fondo amparó muchas cosas que no fueron tan claras y que más bien la vistieron de culpabilidad a la Iglesia en aquellos actos, en aquellas circunstancias que ocurrieron, ¿no? Creo que hay estas dos lecturas y en los casos individuales hay muchas más y hay un contexto grande que la gente suele olvidar. En aquel momento es el momento de los grandes escándalos que hubo durante el papado de Juan Pablo II, del Banco Vaticano, de su mezcla con la logia masónica Propaganda Due, Licio Guele, López Rega en Argentina, las vinculaciones con los militares. Y dentro de esto, a lo que no era para nada ajeno el Vaticano como gran organización, pasaron muchas cosas demasiado oscuras y demasiado dolorosas, que me parece que lo que están abriendo es una pequeña ventanita. Pero entonces, Ángel, ¿qué tan tranquilo puede estar en la práctica, o mejor, qué tan tranquila puede estar en la práctica la Iglesia Católica con esta desclasificación? Porque, por ejemplo, el arzobispo de Buenos Aires decía, la Iglesia no le teme a estos documentos, pero por otro lado, hay representantes fuertes de las Madres de la Plaza de Mayo diciendo, mire, está comprobada la complicidad de la Iglesia con la dictadura. Sí, yo no sé si está comprobada la complicidad de la Iglesia como conjunto, porque la Iglesia es como una gran carpa donde hay muchas cosas adentro, ¿no es cierto? Muchos sectores, muchas actitudes, y no sé si uno puede hablar de la Iglesia como institución, pero sí hubo sectores de la Iglesia muy claros que fueron totalmente cómplices de lo que pasó en aquel momento. Y hubo un gran paraguas de Iglesia, que era aquel paraguas que buscaba el final del comunismo y que identificaba abiertamente y como si fuera un gran abstracto, que la gente que no estaba conforme con el régimen simpatizaba con el comunismo, por decirlo así. Y entonces amparaban cualquier tipo de represión porque significaba acabar con ese problema o con ese peligro que veían en esa gente. Entonces me parece que es indudable que hubo complicidad de un sector de la Iglesia y que hubo otros sectores que tuvieron una mirada crítica sobre eso también. Ojo, en el caso de Bergoglio quedó en suspenso esa lectura, hay muchas versiones, hay investigaciones que lo señalan, hay respuestas de parte de él que parecen liberarlo de cualquier culpa frente a aquel caso de esos dos sacerdotes. Pero me parece que el problema va más allá de los dos sacerdotes y es la actitud que tomaron algunos vicarios castrenses, otras figuras de la Iglesia de distintas parroquias que estuvieron de acuerdo con la represión militar. En tanto hubo otra gente que no e incluso que sufrió represión, ¿no? Cuando se desclasifican documentos de este tipo después de tanto tiempo como lo que está pasando en Argentina, ¿qué suele pasar? Es decir, ¿esto termina decantando en que se reabran casos e investigaciones o después de tanto tiempo simplemente es, como ya lo veíamos en la nota, para que haya una reparación, como suele llamársele a esto, de las víctimas que puedan conocer un poquito más allá de las verdades? Yo creo que lo principal es ese acceso a un mayor fragmento de verdad por parte de algunas víctimas. Sospecho que al liberar estos documentos hubo una edición de qué liberaban y qué no. Por consiguiente, sospecho que no se tiene acceso a un pedazo grande de verdad de qué pasó en aquellos años. Es como cuando Estados Unidos libera ciertos documentos y otros los mantiene clasificados. Mi sospecha, por seguir usando esa palabra, es que el Vaticano sigue manteniendo clasificada mucha información que tiene que ver con su relación con ese momento de Argentina. Bueno, ya que menciona usted a Estados Unidos, ¿qué tan salpicados pueden terminar ellos ahí, no? Porque dicen que muchos de estos documentos tendrían que ver con la presidencia de Jimmy Carter y que cuando esto ha pasado en otros países, Estados Unidos siempre ha terminado teniendo mucho que ver en todos estos procesos que fueron en su momento irregulares. Estados Unidos en general tuvo relaciones muy fuertes, casi sanguíneas o casi carnales, como decía Menem, con un montón de momentos de América del Sur.
particularmente con la dictadura de Pinochet, el momento que le dan el golpe a Allende, cuando Kissinger mismo es el que dirige aquello, y luego muchas cosas que ocurrieron en Argentina en esos años de los 70. Recién mencionaban la cortina de humo que fue el Mundial de Fútbol del 78. Debajo de esa cortina de humo, de esa emocionalidad fácil que despierta en la gente un Mundial de Fútbol, el juego de la selección, como ocurre en Colombia también, hubo muchas cosas que se taparon con demasiada facilidad. Y me parece que lo que está apareciendo, dije hace un rato, una ventanita, está apareciendo un haz de luz, pero no está apareciendo la luz. Me parece que sería bueno que detrás de esta primera liberación de un fragmento de verdad venga una avalancha de mayor acceso a esa información y que realmente las familias puedan tener contacto con esa gran pregunta que hubo siempre, que es ¿qué pasó? ¿A dónde están? ¿Por qué no vuelven? ¿Dónde están enterrados? O ese tipo de cosas con la cual se quedan crucificados todos los que sobreviven al dolor que significa una represión como esa que ocurrió en Argentina, ¿no? Que es la incertidumbre más grande y que Exacto. En esos casos no se podría hablar nunca de reparación completa. Pues Ángel Becassino, estratega en comunicación y política, muchas gracias por estar con nosotros esta noche hablando acerca de este tema que hoy es noticia. Gracias.